grato dar inicio a una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. En esta ocasión tenemos como invitado al notable empresario Carlos Añaños, uno de los peruanos más destacados en el terreno de las empresas, y sus logros son muy grandes. Tiene ventas en varios continentes, un verdadero ejemplo para los peruanos. Y queremos compartir con él Fernando Sillonis y Sebastián Otero, asociados de IIG, para conversar un poco sobre qué está pasando en el país, ¿no? Durante la pandemia ha quedado evidenciada la falta de capacidad del gobierno para lograr resultados. Y en temas de abastecimiento de cosas básicas como equipo para los médicos y las enfermeras, o mascarillas, o laptops para los alumnos que estudian a distancia, o ahora el tema tan importante de las vacunas, vemos que no hay resultados. El sector privado no tiene oportunidad de colaborar en toda la medida de sus capacidades. Y por otro lado, hay una especie de distanciamiento entre la opinión pública y el empresariado, como si los problemas que hay en el país se debieran a la actividad de las grandes empresas en especial, cuando en realidad hay muchas explicaciones que debiéramos tratar de aclarar. Y para eso nos gustaría escuchar tus comentarios, Carlos. Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Gracias por tus palabras y una alegría estar con Fernando y Sebastián. Es cierto lo que comentas, pero yo voy a partir de inicio para intentar explicar un poco lentamente cómo veo y cuál es el rol de la empresa, y creo que es fundamental eso, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la inversión genera empresa, la empresa genera empleo, el empleo genera un salario, el salario genera gasto, y en el gasto están nuestros impuestos, ya sea IGB cuando compramos algunos bienes o servicios. Y de este IGB o de este gasto, pues salen los recursos que nosotros en el Estado le llamamos presupuesto. Si de verdad nuestros políticos vieran de que la base fundamental de dónde nacen los presupuestos viene de la empresa privada, de la generación de inversión y del desarrollo empresarial, sabríamos que si queremos educar bien y si queremos curar mejor, tendríamos que activar esos motores productivos para nosotros engrandecer el desarrollo empresarial. Y hoy lo acabas de comentar, Gonzalo. Yo veo con mucha tristeza, hace 2 o 3 días salió en el diario El Comercio, que el Perú dejó de recaudar 17.000 millones de soles en impuestos. Entonces, si nosotros vamos y empezamos a analizar cuál es la afección de esos 17.000 millones de soles, que son ya como resultado en impuestos, pues se podría casi acercar a lo que es el presupuesto nacional que tenemos en educación. Entonces, si nosotros seguimos en ese proceso de no cuidar la economía, si seguimos en ese proceso de no entender que el crecimiento, el desarrollo, la educación y la salud del Perú está basado en la generación de estos recursos, porque la única manera en que nosotros vamos a educar bien es con mejores profesores, y para tener mejores profesores tenemos que entrenarlos mejor, y para entrenarlos mejor necesitamos, desgraciadamente, dinero. No los podemos entrenar sin dinero, no los podemos entrenar sin recursos. Si queremos tener una mejor educación, tenemos que tener mejores profesores, y los mejores profesores cada vez cuestan más. Y para pagar a estos profesores, pues el único camino es. Entonces, es lo que en algún momento comentábamos. Yo creo que el Perú necesita una visión e igualar un poco hacia arriba las cosas, no igualar hacia abajo las cosas. Entonces, si entendiéramos todos de que este desarrollo empresarial lo que nos va a dar es más recursos, y en vez de perder los 17.000 millones que hemos perdido el año 2020 por temas de la pandemia, enfocáramos que el desarrollo y el crecimiento para salir de esta crisis es justamente eso. Primero, recuperar que esos 17.000 millones
ya no se pierdan. Y segundo, que ojalá tengamos una expectativa de crecimiento el 21, el 22, el 23, con mayores recursos, que es la única manera en que yo veo que vamos a salir adelante y vamos a poder curarnos bien, por supuesto, educarnos bien y pagar mejores sueldos y salarios también a todos los empleados del sector público, en este caso, Gonzalo. Es lo que yo veo en este punto. Bueno, creo que es bien importante tener claro el concepto de que el país se mueve con la plata de los impuestos. A veces se pierde esa visión y uno le pide al Estado que haga gasto como si la plata fuera del Estado y no proviniera de la empresa privada con sus impuestos. Se pierde esa vinculación y eso es algo contraproducente, me parece. Fernando, ¿qué podríamos comentar? Y bueno, con Carlos no hay que discutir mucho acerca de esos fundamentos, ¿no? De dónde provienen los recursos del Estado para los maestros y para los médicos. Es obvio que viene en última instancia de la inversión, y como él lo ha descrito muy claramente y muy didácticamente, la inversión genera empresa, la empresa genera empleo, y el empleo genera tributos, ¿no? Gasto, y en el gasto están los tributos. Sin embargo, es evidentísimo, ¿no?, que hay muchos políticos, incluso yo diría hasta académicos, aunque parezca mentira, y ciertamente mucha prensa, que no tiene claro el concepto que Carlos acaba de explicar. Entonces, yo veo un momento muy difícil para la empresa privada, porque felizmente, digamos, la Constitución hasta ahora vigente, que por supuesto está muy cuestionada, y el marco normativo vigente, a pesar de todos los populismos y pretensiones del Congreso, sigue siendo un buen marco normativo. Yo sí veo a la empresa privada invirtiendo, y a los empresarios invirtiendo a pesar de todo, y generando todo este círculo virtuoso que comenta Carlos. Sin embargo, lo que no va a ocurrir es el buen manejo de los recursos públicos, porque ya tiré la toalla, ¿no? El Estado no va a mejorar la gestión de los recursos públicos, los tributos. Entonces, a lo que quiero llegar, y con esto termino, me temo que el empresariado va a tener que hacer de tripas corazón incursionar en educación y en salud, dado que el Estado no va a ser capaz, ¿no? Entonces va a ser una situación bien dramática, porque va a haber que invertir a pesar de la retórica antiempresarial, va a haber que invertir también en educación, en salud, en infraestructura, a pesar de que el Estado ha demostrado no ser capaz de hacerlo. Y ese es el mundo que nos está tocando, ¿no? Es un mundo muy, muy difícil, porque vamos a tener que hacer cosas que el Estado debería haber hecho, pero ni modo. Ante la falla del Estado vamos a tener que seguir haciéndolo nosotros, ¿no? Es un comentario que quería hacer a ese respecto, ¿no? Sebastián, ¿qué puedes comentar? Efectivamente, ¿no? Creo que no podemos estar más de acuerdo acá en lo que estamos conversando. Digamos, definitivamente hay una cierta brecha, una grieta a veces entre lo que piensa cierto sector de políticos, cierta prensa, de lo que es la iniciativa privada, y al final lo que es la realidad, ¿no? Carlos, digamos, es un empresario bastante exitoso que surgió de las provincias. Yo soy una persona, por ejemplo, que me he metido recién a hacer empresa, tengo muy poco tiempo, y digamos, al final, en el Perú, que somos un país que siempre se menciona, ¿no?, que es un país donde el 70% de la gente son empresarios, tenemos que lograr construir una empatía de que al final una gran empresa en algún momento fue una pequeña empresa que logró surgir. Una pequeña empresa que fue exitosa, que se fue formalizando, que fue estableciendo procesos, que fue conquistando mercados. Entonces, creo que esos mensajes
se tienen que ir dando a la población, a la prensa. La prensa, por ejemplo, para que la prensa pueda ser exitosa, necesita funcionar empresarialmente. Todos los periódicos, los canales de televisión son negocios. Y si no funcionan como negocios, no van a poder ni siquiera tener independencia, porque van a estar sujetas al control político, que es algo que los periodistas, y también he sido periodista hace muchos años, es algo que no le gusta, ¿no? Entonces, creo que hay una labor que se tiene que hacer y que tiene que partir, yo creo que de la sociedad y también del Estado, de divulgar eso, ¿no? Que el país es un país, digamos, de empresarios, y que al final la gran empresa simplemente son pequeñas empresas que surgieron, ¿no? Y que la gran empresa, digamos, o sea, cuando va creciendo no es un tema de un juego de suma cero, ¿no? Sino que el mercado va creciendo, los mercados van creciendo, y eso hace un poco entrar en ese círculo virtuoso que explicaba muy bien y mucho más en sencillo que yo, Carlos, que al final genera trabajo, el trabajo genera salario, eso genera consumo, y eso es lo que nos ha permitido reducir la pobreza de cerca de niveles del 55% desde el 2001 a cerca de 20 y tantos %, ¿no? Entonces, creo que la data, la realidad, los ejemplos nos muestran cosas que a veces en la clase política o en ciertos sectores no se entienden, ¿no? Incluso la gente de izquierda que quiere, digamos, tener una mejor redistribución de la riqueza, mayores oportunidades, eso no se va a poder, porque al final, si tú no tienes servicios públicos buenos, de calidad, como decía Fernando, el gran motor de la reducción de la desigualdad es la educación, y la educación de calidad para la gente pobre tiene que venir del sector público, ¿no? Entonces, yo creo que para tratar de cerrar en una idea concreta, es eso, ¿no? Es tratar de hacer entender a los políticos y a la sociedad en general, porque los políticos, digamos, responden mucho a la sociedad, eso, ¿no? Que somos un país de empresarios, y necesitamos tener cada vez empresas más grandes y formales, porque eso va a redundar en menos pobreza y en mejor calidad de vida. Ok, Sebastián, bueno, brevemente para enfocarnos en otros aspectos, ayer vimos una conferencia de prensa interesante donde el gobierno expuso su política para los próximos 15 días y muy pocas personas lograron entender el mensaje. Es sorprendente cómo se puede ser tan confuso en temas tan claros de presentar. Y vemos, por ejemplo, el manejo de las vacunas, ¿no? El caso de la vacuna de Sinopharm, que se supone va a empezar a llegar. Ayer vi a una persona peruana que vive en China contando que en China Sinopharm le vende vacunas directamente a empresas chinas de envergadura, porque el gobierno chino es pragmático. O sea, ¿por qué hacerse cargo de toda la población china, que es inmensa, si es que el sector privado desea y puede encargarse de parte de ella? Ese pragmatismo no lo vemos por acá. Y por otro lado, esto de la igualación hacia abajo, Carlos, ¿cómo enfocas el tema en este sentido de qué se podría hacer respecto a la vacunación, que es lo más crítico que enfrentamos? Gracias, Gonzalo. Yo uso esa palabra, ¿no? ¿Por qué no nos igualamos hacia abajo, ¿no? Y mi expresión, ¿qué es igualar hacia abajo, no? ¿Hemos sabido comprar mascarillas? No. ¿Hemos sabido atender bien a nuestros enfermos? No. ¿Hemos sabido implementar camas UCI a tiempo? No. ¿Hemos sabido controlar la pandemia? No. ¿Hemos comprado vacunas? No. Como no hemos podido hacer nada, con el perdón de la expresión, nada bien, ahora tampoco le doy la opción a la empresa privada que lo haga algo bien. O sea, no le doy la opción a la empresa privada comprar sus vacunas, porque nos va a demostrar que nosotros lo estamos haciendo cada vez peor. Entonces, pero si el gobierno lo viera
con una visión objetiva, el mundo privado de repente nos vacunamos por nuestra cuenta un 30%, 40% de la población. ¿Y qué ventajas le daría esto al Estado? Primero, se ahorraría un 30 o 40% el coste de las vacunas. O sea, si el gobierno no ha sabido comprar vacuna, no es culpa de un buen taxista que puede pagar $20 por una vacuna o $30. Tampoco es que sea más caro, es un tema de gestión. Entonces, yo creo que la oportunidad y el acceso a las vacunas debiera ser mucho más democrática. El Estado no lo ha gestionado bien, pues bueno, no vamos a juzgarlo. Hay un proceso de cambio, no vamos a juzgar, pero por lo menos que debieran darnos la oportunidad hoy a los privados de decir quién compra. Y de repente 3, 4, 5 empresas privadas de Perú salen al mercado y compran vacunas. Y podríamos no solamente ahorrarle muchísimo dinero al Estado, y además las pocas vacunas que ha comprado el Estado se podrían focalizar y centrar en los más pobres, en los más necesitados. Las vacunas no son tan caras. Si no son tan caras, veo que los promedios están entre alrededor de $20, 60, 70 soles. Yo estoy seguro que muchísimos taxistas, bodegueros, restauranteros, camareros, mucha gente se podría vacunar por su cuenta. ¿Por qué no les damos esa oportunidad a esta gente que quiere sanarse, que quiere cuidar, que ha visto y ha perdido a un familiar, que se ha enfermado y ha estado delicado? Hoy, igualar hacia abajo es no darle la oportunidad de propios medios. No es que tampoco el gobierno nos haya dicho yo se los cuido mejor o yo les cuido mejor a sus familiares. En tal caso, para mi sentir sería, si tú eres capaz de cuidarme bien, adelante, cuídame. Pero si no eres capaz de cuidarme bien, pues por lo menos dame la oportunidad, dame ese derecho de la libertad, dame esa digna libertad de decidir yo. ¿Qué pasa lo mismo en la educación? Oye, si tú no me enseñas bien, pues me voy a una escuela privada donde me van a educar bien. O mejor, qué sé yo. Pero es un derecho de la libertad. Y en esto nos están quitando el derecho de cuidarnos, de cuidar nuestra salud. Y eso a mí me parece que es igualar para abajo. Que todos estén mal. No hay vacunas, que nadie tenga vacunas. Y no se trata del que puede pagar o el que no puede pagar. Creo que no es la discusión. Porque ni siquiera cuesta cara las vacunas, no son costosas. El tema es de gestión, de management, el tema es de ejecución. No voy a hablar de otros países, pero Gonzalo, en algún momento hemos escuchado noticias que algunos países han tenido graves problemas con la cadena de frío. ¿Y qué va a pasar si no establecemos una cadena de frío adecuada en el Estado? Me da más miedo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es que si no podemos en el Estado cuidar bien, demos la oportunidad a la gente que se cuide sola, por sí sola. Y creo que lo va a hacer bien el sector privado. Es lo que yo te podría decir al respecto, Gonzalo. Bueno, brevemente, sí. Ayer me causó impresión ver que el presidente Sagasti se refería a este asunto como que algunos se han puesto a hablar e hizo el gesto de comillas de la privatización de la vacunación. Es francamente exagerado y es la ideología de la igualación hacia abajo, es decir, si el Estado no puede, nadie lo hace y como no va a poder, acá no nos vamos a vacunar hasta el año 2020 y tantos. Eso es muy preocupante y creo que debería enfrentarse. Este tema es bien candente y creo que es el tema del momento. Fernando, ¿qué piensas sobre esto? No, es otro síntoma inequívoco, ¿no?, de esta actitud antiempresarial. Será un tema puntual, el de las vacunas, pero que un presidente, ¿no?, en una conferencia de prensa que debió haber explicado las nuevas medidas para confrontar el rebrote o la segunda ola, o como quieran llamarle, a pesar de lo pésima forma de comunicar las medidas, porque realmente nadie la entendió, esa es la pura verdad. Pero a pesar de sus malas destrezas en los artes de la comunicación,
se tome el tiempo, ¿no? Sin ton ni son. Al final, efectivamente, yo lo escuché y me quedé muy, muy sorprendido, por supuesto, negativamente. Tomarse el tiempo para hablarle a todos los peruanos en el sentido de que el gobierno garantizaba que ningún privado, ¿no?, iba a poder brindar el servicio de vacunación y que solo el Estado lo iba a hacer, es otro síntoma, es otro síntoma. Es muy parecido cuando derogan la ley de promoción agraria, es muy parecido cuando te mandan inspectores solo a ver la situación de las empresas formales y no tocan a las empresas informales. Hay un alineamiento de síntomas que denotan que estamos ante un Estado, y lo tengo que decir, ante un país donde muchos ciudadanos piensan de esa manera, muchos periodistas piensan de esa manera, muchos docentes universitarios piensan que el Estado puede vivir sin depender de las empresas. Es una cosa increíble, pero yo sí creo que estamos en esa situación. Y repito, la solución que plantea Carlos de que la empresa privada y el individuo opten, ¿no?, por la solución que más les convenga desde el punto de vista de salud personal, y que eso esté de alguna manera siendo trabado desde el Estado, denota que hay un problema muy serio en la forma de pensar del presidente Sagasti, de muchos funcionarios públicos y de muchos periodistas y ciudadanos, lamentablemente, ¿no? Sebastián. Sí, coincidir, ¿no? Coincidir, creo que la idea, digamos, es siempre sumar hacia arriba. Si lo vemos, por ejemplo, a niveles de servicios públicos, ¿no? El único servicio público que no se privatizó fue el agua. Todavía tenemos un gran porcentaje de la población que no tiene agua directa y tiene que pagar el agua más cara, que es el agua que llega en camión, ¿no? Siendo eso un servicio básico. Sin embargo, lo que es el sector eléctrico, que en su gran mayoría está privatizado, con lo que es la telefonía, que también está privatizada, creo que son sectores que funcionan bastante bien. Hemos tenido durante años costos de energía bastante competitivos y la telefonía privada ha permitido, obviamente, que no sea como en los 90, porque tenías que esperar 6 meses para conseguir una línea fija. Entonces, creo que ahí tienes un ejemplo muy concreto de por qué es necesario, pues, que el sector privado ayude y sume hacia arriba, ¿no?, en la calidad de vida de la gente. Carlos, una pregunta, porque tu experiencia es rica en este tema. Una forma práctica de dar buen uso a los impuestos es obras por impuestos, donde el sector privado puede desarrollar obras que sirven a la comunidad. ¿Cómo ves este tema? Con alegría, porque hay un monto muy, muy importante designado tanto del gobierno central como de las regiones y los municipios, de muchísimos millones que no se ejecutan. Triste porque, de nuevo, creo que estamos pensando que el gobierno debe hacerlo todo y al final no lo hace. Creo que en obras por impuestos podríamos hacer grandes proyectos, no solamente de infraestructura, de hospitales, de colegios, infinidad de cosas, pero no se está dando el dinamismo. No tengo el dato en la mente, pero casi te diría, sin duda equivocarme, dudo que estemos haciendo un 2-3% del presupuesto nacional de obras por impuestos solo. O sea, ejecutando el 2-3% al año. ¿Qué quiere decir? Que hay encima de un 90-98% de potenciales proyectos que no se están haciendo. Y creo que, de nuevo, son demasiadas relaciones, demasiados procesos, demasiado complicado. No sé exactamente por qué el Estado no promueve para que esto se haga de forma más sencilla. Debiera ser un proceso. Entiendo que hay una clave en la transición cuando entra un gobernador o cuando entra un alcalde, digamos, cuando entra y sale, ahí está el quiebre, porque hay proyectos que duran un poco más de tiempo y si no se hace, queda un poco en el vacío de que el alcalde o el gobernador anterior es el que contrató, por ende yo no lo valido, no lo firmo, pero esas pugnas pequeñas, menores, hacen que se esté evitando un gran proceso donde la empresa privada podría participar activamente en ese desarrollo puntual.
en diversos pueblos del país, porque el presupuesto para obras por impuestos ahí está designado pueblo por pueblo. Conozco ciudades pequeñas, pueblos pequeños, donde ni siquiera tienen idea si tienen un monto asignado de obras por impuestos. Es un potencial de dinero para hacer obras que no se hacen por un tema de entrenamiento, ¿no? Yo creo que a esto me refiero en dos ángulos que hablábamos, Gonzalo, en tema de educación, que en algún momento hablábamos también con Fernando. Educación con dos ojos, ¿no? La educación futura de nuestros niños, jóvenes que van a ir a la universidad y van a ser preparados y probablemente nos van a manejar el país en los próximos años. Pero hay el momento, que es la educación de corto plazo, / entrenamiento, / educación y capacitación a todos nuestros gobernadores y alcaldes en el país. En el Perú tenemos cerca de 2.000 alcaldes. Yo creo que si entrenáramos, hiciéramos un programa de entrenamiento robusto, como lo hace Francia, antes de tomar la juramentación para ser un alcalde, te toman creo que 300 horas lectivas de entrenamiento para que tú puedas ejercer la alcaldía. Si nosotros hiciéramos un entrenamiento para nuestras autoridades ya elegidas, podríamos ayudar que este modelo, tanto de obras por impuestos y como ejecución y priorización de proyectos para el desarrollo de las ciudades, sería mucho más rápido. Podríamos cambiar dramáticamente el estadio de cada una de las ciudades, porque ya no estamos hablando de grandes proyectos, Gonzalo, estamos hablando de cientos, por no decirlo, de pueblos que no tienen agua potable, pero tienen el recurso. Pero es triste que tienen el recurso asignado para obras por impuestos, pero no se hace por falta de entrenamiento, por falta de visión. O, no sé, es mi tristeza, pero la alegría es que el modelo está, pero tenemos que empujar a que ese modelo se ejecute y pueda ser mucho más rico de cara a la población, digamos, ¿no? Fernando, en tu experiencia de gobernador regional, este tema, ¿cómo lo has vivido? No, es un estupendo instrumento, ¿no? En mi gestión, modestia aparte, explotamos al máximo el presupuesto que nos brindó el MEF, ¿no? Y hicimos, por ejemplo, Marcona, con el grupo Breca, un instituto superior tecnológico de primerísimo nivel, ¿no? Que va a ser el mejor del país, por ejemplo, ¿no? Ellos, por tratar de vincularse justificadamente, ¿no? Con la población de Marcona, en vista del proyecto de mina justa, ¿no? Después, Aceros Arequipa, los bancos, todos nosotros lo enfocamos en educación. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura, cuando hay voluntad, y sobre todo cuando hay integridad, y no es que me la quiera tirar de santurrón, ¿no? Pero, digamos, la autoridad corrupta no le gusta la obra por impuestos porque la obra la hace el contribuyente, ¿no? No la hace él. Y hay mucho de eso, lo tengo que decir con pena, para usar un poco el mismo adjetivo de Carlos, ¿no? Con pena hay mucho autoridad que no quiere saber nada con obras por impuestos. Y el modelo es tan bueno, en mi opinión, que debería extenderse a servicios por impuestos. A mí me gustaría que empresas privadas hagan a través de un mecanismo similar llamado servicios por impuestos, por ejemplo, el agua potable, ¿no? Que se encarguen del agua potable de un pueblo o del manejo de los residuos sólidos de un pueblo, que son, por solo mencionar, 2 actividades fallidas en el Perú, ¿no? Y yo agregaría un tercer rubro, que es investigación por impuestos, ¿no? Empresas que investiguen, ¿no? Que se vinculen con una institución académica de investigación, que todo lo que invierta no se deduzca como gasto, sino que sea contabilizado como pago a cuenta del impuesto a la renta. Yo le doy tanta importancia a la investigación que yo haría esos 3 casos, ¿no? Obras por impuestos, servicios por impuestos e investigación por impuestos, ¿no? A mí me gusta el concepto, ¿no? Pero el corrupto, la autoridad corrupta no quiere saber nada con obras por impuestos, eso sí me queda claro. Bueno, quedan muy pocos minutos, Sebastián. ¿En un minuto podrías resumir tu impresión sobre estos temas?
No, me parece excelente, o sea, plantear el tema de buscar extender lo que es la participación del sector privado a través de las obras por impuestos y buscar hacerlo, buscar reducir los pequeños focos que hay de corrupción, ¿no? Que mencionaba Fernando. Creo también que otros vehículos muy importantes es digitalizar todo lo que sea posible también. La digitalización ayuda también en reducir mucho la oportunidades que pueden haber de corrupción. Entre cosas positivas, yo, por ejemplo, estoy usando mucho Sunar para a través de las páginas digitales ya no se tiene que hacer colas, se logran muchas cosas así, y creo que es un buen camino. Pero en esencia sí, en esencia darle las facilidades al sector privado para que, creo que era Luis XIV el que decía, deja que el Estado duerma para que pueda surgir el sector privado, ¿no? No sé, creo que cambió un poco la frase, como el Chapulín Colorado. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Qué rol puede adoptar el empresariado en esta coyuntura tan crítica? Gracias, Gonzalo. Te agradezco la pregunta, Gonzalo. Mira, yo vengo del mundo de los optimistas, así es que mi mensaje de cierre será: sigamos los emprendedores, empresarios, siguiendo más optimistas. Esto no nos vencerá. Estoy convencido que ha sido un año duro, pero estoy aún más convencido en las capacidades, potencialidades de cada uno de los emprendedores, empresarios, y que sigamos remando con más ahínco, con más fuerza, que no debemos abandonar en este momento tan duro nuestro país. Tenemos que trabajar mucho más y invitarlos a todos a trabajar ahora con más fuerza que antes, porque al final de la única manera que vamos a demostrar es haciéndolo, y nuestros hechos y nuestro trabajo se está viendo. Y a recuperar los 17.000 millones que se han perdido en 2020 en impuestos, que afectará, pero estoy seguro que lo recuperaremos y saldremos adelante y con más fuerza. Gracias a Gonzalo y Bueno, Fernando. qué bueno escuchar esta nota Sebastián. de optimismo. Estamos, creo, en el mismo rumbo. A veces cuesta ser optimista, pero la verdad es que la primera pregunta que debemos hacernos los empresarios es: ¿qué podemos hacer por nuestro país? Antes que, ¿qué puedo sacarle al país? Como si fuera materia de el que saca más ventajas gana, y de eso no se trata. Carlos Añaños lo ha explicado claramente. La empresa privada quiere participar más en este tema de las vacunas. Sería clave que se deje participar a la empresa privada, no para demostrar que funciona mejor que el Estado, sino para salvar vidas y para reducir la enorme carga que tendría el Estado si pretendiera hacerse cargo de toda la población, cuando no puede importar ni siquiera el primer lote de vacunas. Bueno, muchas gracias. Ha sido una interesantísima conversación y nos vemos en una próxima oportunidad en la Cuadratura del Círculo. Gracias.